yo tengo una laptop vieja que ya no sirve y quiero, no tengo mucho espacio en un CPU de caja, se podría decir. ¿Puedo pasar el disco duro del laptop al Ajá. de la caja? Al de la computadora de escritorio se refiere cuando dice caja. Ajá, sí, exacto. Sí. Mire, pues sí se puede, independientemente si es un disco SATA o es un disco PATA, o sea, un disco Parallel ATA o un Serial ATA. Eh, Esos discos, cualquier tipo de disco lo puede usted visualizar en cualquier otra máquina con un adaptador. Un adaptador USB, por ejemplo. Ese adaptador USB usted lo coloca al disco y ya lo puede colocar después en la máquina y lo lee como que fuera una memoria USB. Así de sencillo, ¿qué le parece? Ah, y no lo puede instalar así como que si Esos fuera otro, adaptadores hay otro que disco duro. comprarlos. Ah, bien, también. También También. se puede. Ah, También se puede quitar. Si es una laptop, ¿es bastante viejita la laptop o es nueva? no, es nueva, de como 3 años o 4. Sí, son discos. En ese tipo de disco lo que sucede es que el tamaño es factor de forma. Los discos de las computadoras de escritorio son discos de 3.5 pulgadas. Es el tamaño del plato interno que tienen los discos duros rígidos. Entonces, el tamaño de la caja es un poquito más grande. Esos van insertados en lo que se denomina la bahía, en las máquinas de escritorio. Entonces, el disco de la laptop es más chiquito, es de 2.5. Hay una diferencia ahí, 2.5 pulgadas a 3.5. Pero sí se puede poner. Y si es SATA, no hay ni necesidad de usar un adaptador, sino que se puede poner directamente. Si no habría ningún inconveniente. Ah, ok, No muchas sé si gracias, profe. estaremos ahí. Sí, estamos, cabal, muchas gracias. Voy a probar cuando Ok. empecemos a desarmar las computadoras, a ver si puedo. Vaya, Manuel ZA me acaba de escribir en el WhatsApp. Está por ahí. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo le escribí. Buenas Tengo tardes. Sí, sí, ahí estoy viendo. Fíjese que Ujú. yo normalmente me gusta más a veces, está bien, me escriben, ¿verdad? Ya yo les contesto aquí el más práctico que está tecleando. Mire, ¿cuál es su nombre completo? Nombre y Es apellido, José Manuel, le voy a dar acceso a José Manuel José Manuel Zamora Arevalo. Zamora. No le dimos a usted ingreso ayer. No, ¿verdad? No, ingeniero, hasta hoy me llegó el correo con el Ayer no acceso estaba a... usted conectado. Ah, va. Va. Deme un minutito ahorita. Ahorita le voy a dar acceso. Permítame un momentito. Gracias.
José Manuel Zamora, ¿me escucha? Sí. Vaya, ahí lo agregué ya. Ahí está, le va a llegar un correo. Le va a llegar un correo Ok, de Cisco. Siga las instrucciones ahí para poder ingresar. Usted se inscribió hasta el día de ayer, ¿verdad? sí, así es. Sí, eso es lo que sucede. Yo les sugiero a todos, ¿verdad? Que no dejen para último día porque las invitaciones se enviaron desde la mañana. Entonces los que no estaban todavía, hasta en la noche, estaban avisando de que alguien quería ingresar. Y entonces yo les sugiero para los próximos cursos, oye, por favor, traten de inscribirse 8 días antes de ser necesario para no atrasar los procedimientos. Está bien. Vaya, mire ahí en su correo, ahí le va a llegar un mensaje de Cisco. Si tiene algún inconveniente, me avisa. Gracias. De acuerdo, gracias, ingeniero. Bueno, para servirle. Hoy sí ya se fue. Ahí está, jóvenes. Eh, Revisen en el WhatsApp. Hoy sí ya se fue. Sí, ya me llegó. Ah, va. Ya llegó. Perfecto. Yo voy a tratar de compartir aquí de todos modos y ahí me dicen, vamos a ver si se mira. Si no, ya ustedes van siguiendo ahí, si se corta aquí, pues ya ustedes me pueden ir siguiendo ahí desde su lugar. ¿Alguien no lo ha podido visualizar? Pregunto. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está condensado y resumido todo el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, pues también a manera de estudio, pues estaría bien, ¿verdad? Vamos a ver si se deja compartir ahora. Entonces ya ustedes me pueden ir siguiendo. Si a mí se me cortara, ustedes lo pueden visualizar ahí también. Yo creo que sí. ¿Sí se mira? Sí, sí, mira. Ah, va. Perfecto. Bueno. Entonces, mire, pues, el día de ayer habíamos hablado sobre la introducción del capítulo, las secciones y objetivos, y la primera parte que tiene es ver un video, ¿verdad? Hay una explicación en video dentro de los contenidos. Estos videos ya les estaba yo explicando que están en inglés, y los videos estos en inglés tienen una transcripción en español. Pregunto, ¿alguien tuvo algún inconveniente con ver el video? No. Ah, va, gracias, pues. Miren, pues, básicamente en el video lo que habla es tiene que ver con una estructura de una computadora. Hay algo que se denomina la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura de von Neumann, este señor fue un genio ahí de los incipientes en las nuevas tecnologías, que durante la Segunda Guerra Mundial él trabajó para el denominado Proyecto Manhattan. Este Proyecto Manhattan era la elaboración de la bomba atómica. Entonces ellos empezaron a tratar de crear una computadora electrónica ya, aunque había ya indicios anteriores de haber creado computadoras mecánicas, ¿verdad? Entonces él fue el primero que dio estos principios. Mire, que un sistema computacional debería de tener dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Estos dispositivos de entrada tendrían que tener un proceso, ¿verdad? Un proceso o una unidad de procesamiento para la información. Este procesamiento de información iba a estar basado en instrucciones, lo que es un software. Y también se tendría que auxiliar de memorias, ¿verdad? De memorias. Estas memorias pueden ser volátiles, ¿verdad? Como lo es la memoria RAM, o permanentes, como son los discos duros. Entonces, básicamente eso es lo que constituye la arquitectura de una computadora. La versatilidad que tiene una computadora es que la computadora se puede comportar de múltiples formas, o puede desarrollar múltiples procesos o múltiples funciones dependiendo de las instrucciones que reciba. Entonces solo le cambia usted el software y la computadora va a hacer lo que usted quiera. Por ejemplo, la puede convertir en una televisión, ¿verdad? Si usted quiere. La puede convertir
La computadora puede funcionar como un procesador de palabras, como una hoja de cálculo, como un reproductor de video, etcétera. Esa es la versatilidad. Entonces, ¿cómo logra todo esto? A través de los componentes internos. Esta es la primera parte. Para nosotros ir entrando en materia e irnos convirtiendo ya en personas que podemos prestar servicios de soporte, pues tenemos primero que comprender cuáles son los componentes de una computadora, ¿verdad? Todos los componentes internos. Eso es lo que habla ese video, no específicamente eso es lo que yo les mencioné de la arquitectura de von Neumann, pero eso es algo que está puesto y es parte de la base con la que se fabricaron estas primeras computadoras electrónicas y ese proceso sigue vigente. Bueno, ¿qué tienen ustedes que tener en cuenta a la hora de estar viendo computadoras? A la hora de estar viendo computadoras, pues la seguridad eléctrica es importante. Yo estoy seguro que todos, en más de algún momento de su vida han recibido una descarga eléctrica, ¿verdad? Han tocado por ahí algún aparato, una refrigeradora, un radio, qué sé yo, algo, ¿verdad? Y de repente les ha dado una descarga eléctrica o unos alambres, por ejemplo. Entonces, toda esta magia tecnológica ha crecido a raíz del uso de la energía eléctrica. La energía eléctrica pues es una forma, es una transformación de energía vital y la computadora utiliza energía eléctrica para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos pues van a tener requisitos como, por ejemplo, la potencia, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, hay una fuente de poder, hay un signo de advertencia, miren, de descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues ahí se menciona que algunas impresoras, por ejemplo, fuentes de alimentación, manejan altos voltajes. Entonces yo tengo que tener precaución y cuidado a la hora de manipular estos equipos, como son las computadoras, en el aspecto eléctrico, para no recibir alguna descarga eléctrica, ¿verdad? Estas descargas eléctricas, pues no son tan fatales, ¿verdad? Pero sí no es agradable recibir una descarga eléctrica. Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Que uno debe de seguir las pautas de seguridad eléctrica para evitar incendios, lesiones y accidentes. Pues se podría decir, ¿verdad? Que la mayoría de algunos incendios que se provocan casualmente o en las casas se deben pues a instalaciones eléctricas defectuosas. ¿Vamos bien hasta acá, pregunto? ¿Una duda? No, no. Todo bien. Bueno, gracias. Bueno, derivado de la seguridad eléctrica se está acuñando este término que es el ESD. El ESD, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Son las descargas electrostáticas. Y esto sucede cuando hay una acumulación de carga eléctrica, ¿verdad? En una superficie y por un contacto esta acumulación de electricidad pasa hacia otro cuerpo. Yo estoy seguro que ustedes en algún momento dado han experimentado esto. Por ejemplo, uno va caminando o se sienta en algún lugar y viene alguien y uno le da la mano y de repente pues hay una descarga electrostática, ¿verdad? Estos son aquellos famosos experimentos también que nos ponían a hacer en la escuela primaria, en donde se cargaba, por ejemplo, un peine, ¿verdad? Lo cargaba uno lo pasaba en el pelo y después recogía papelitos. Igual con algunas vejigas que al flotarlas podía uno generar electricidad estática. Y hay que tomar en cuenta algo, que la electricidad es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno. El fenómeno eléctrico va de electricidad a magnetismo y de magnetismo a electricidad. Entonces, algunos cuerpos suelen acumular, ¿qué? 3000 voltios de electricidad estática. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta electricidad estática? Que hay muchos componentes muy sensibles en la computadora, componentes electrónicos, y estos componentes electrónicos pueden sufrir daños si no se manipula adecuadamente, por ejemplo, ¿verdad? Los discos duros, las memorias RAM, y uno mismo, el técnico, le proporciona una descarga electrostática. Por eso es que hay unas recomendaciones, por ejemplo, la última, ¿verdad? Dice utilizar pulseras antiestáticas cuando se trabaja en el interior de una PC. Entonces, estas pulseras pues son básicas, es un equipo de seguridad, ¿verdad? Ahí menciona algunos otros aspectos también, como colocar los componentes en algunas bolsas antiestáticas a la hora de quitarlos para poderlos preservar de cualquier mal manipulación que puedan hacer. Y cualquier componente que viene nuevo, una tarjeta madre, un disco duro, una memoria RAM, viene en bolsas de este tipo, ¿verdad? Usted las puede apreciar porque son bolsas un poco diferentes, se ven como bolsas plateadas algunas son de color rosado, ¿verdad?
Habla también de conexiones a tierra física conectadas en los bancos de trabajo, a donde se puede colocar la pulsera antiestática, y también algunas alfombrillas antiestáticas que se colocan en el banco de trabajo que van a proporcionar aislamiento o van a proporcionar protección contra las descargas electrostáticas. ¿Alguna pregunta de aquí al respecto? Pregunto. ¿Dudas? No, ninguno. Ajá. Eso, muy bien, ahí está, eso es a donde yo quiero llegar. Ahí yo veo que me están siguiendo y alguno pues ya ha tenido esa inquietud, ¿verdad? Mire, generalmente es muy raro ver a un técnico en el medio que use una pulsera antiestática, solo lo mira usted algunos así que están muy tecnificados. Pero el uso de la pulsera antiestática tiene una forma y un proceder de ser. La pulsera antiestática debe de estar conectada a una toma de tierra física, ¿verdad? ¿Cuál es esta toma de tierra física? Esta toma de tierra física en las acometidas de las casas, en la tercera línea está la línea viva, hay dos líneas vivas, una línea neutral, estoy hablando del tablero de distribución. Entonces, hay una de las líneas ahí que la empresa eléctrica ahora pide que se coloque a tierra, ¿verdad? Que se coloque a tierra. Entonces, esa es una conexión con alambre desde la línea neutral hacia abajo. Y esta conexión a tierra física debería de estar visible o instalada en cada una de las conexiones eléctricas de las casas. Pero se obvia, ¿verdad? Esto es raro ver que, por ejemplo, a alguien le pida al electricista que específicamente le deje la tercera línea de tierra de todos los tomacorrientes. Hoy es muy normal ver ya tomacorrientes polarizados, no así como los anteriores que eran de solo de dos, ¿verdad? Los tomacorrientes de corriente alterna. Entonces, esa sería la opción correcta de poder colocarse la pulsera, o sea, a una conexión de tierra física. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo puedo conectar la conexión a tierra física al case también de la computadora. Es más, si alguno pues ha estudiado ya algún bachillerato en computación o algún curso o ha estado viendo con alguien ahí, la recomendación es que venga y que toque la parte de metal, ¿verdad? El case de la computadora. El case, o sea, el chasis de la computadora. Pero obviamente este chasis pues debería de haber estado conectado a tierra física también, ¿verdad? Entonces ahí hay un poco de incongruencia a veces con la situación esa de decirle que toque eso. Ahí, fíjense que ahí hay una especie como de mito también, porque generalmente yo he oído a muchas personas que enseñan esto, que le dicen, mire, toque una pieza de metal o toque metal para descargarse de electricidad estática. Pero entonces yo les hago el chiste, ¿verdad? Entonces voy a sacar mis llaves y voy a tocar la llave, ¿verdad? Para que esto se vea. Y miren, esto es cierto, yo les digo, yo doy cursos para instructores también del interior y entonces estuve dando en un curso con un instructor de información que me hizo eso. Digo yo, ¿cómo va a ser posible que agarre una llave y la toque y eso se descargue? No, la llave tendría que estar conectada a una tierra física. Entonces, procedimientos, pues al menos tocar el chasis de la máquina, ¿verdad? Pero sí, yo pues propongo siempre que si usted se va a dedicar a esto, tenga una instalación a tierra física, no, formal diría yo, ¿verdad? Una instalación a tierra física formal dentro de sus instalaciones eléctricas a donde usted está conectando su computadora. Si usted mira un cable de poder, por ejemplo, de una computadora, va a ver que tiene ¿qué podríamos decirle ahí? Tres contactos ahí, conexiones. Pues una es para la línea neutral, otra es para la línea viva y la otra sería la tercera, la tierra física, ¿verdad? Entonces, anteriormente en las casas viejas que tenían conexiones de tuberías de agua enterradas que eran de metal, esas proporcionaban una buena tierra física. Pero la tierra física es una varilla de cobre instalada en la cometida de la luz eléctrica, ¿verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta eso, ¿eh? No sé si estaremos ahí o lo hice más bolas con la explicación, pregunto. Ah, va. Ajá.
Y profe, Ajá. Mire, sí, yo he visto eso y los veo y lo mira usted en videos también en YouTube, ¿verdad? Y sobre todo con computadoras portátiles y usan esos guantes de látex de tipo como los quirúrgicos, como los del médico. Mire, yo lo que yo enseño más que todo con los alumnos es a ir aprendiendo a a irse formando un criterio. Hay tantas cosas que para algunos son buenas, para otras son malas. Yo le podría decir que en mi aspecto particular, a mí me gusta tener un contacto directo con las piezas y siento que pierdo motricidad a la hora de ponerme guantes. Es más, yo he visto que algunos se ponen unos guantones como los que venden en Dollar City, creo, los he visto, o los guantes como los que usan en cableado estructurado. Y yo realmente yo no puedo trabajar con unos guantes de ese tipo, ¿verdad? Entonces, hay guantes antiestáticos, eso es cierto. Que se consigan aquí yo lo veo un poco difícil. Ahora bien, esos guantes como quirúrgicos del látex, yo siento que a veces no dan, con poquito se pueden romper, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar manipulando, por ejemplo, una computadora de escritorio, eh, puede rasgarse con los filos del case o con la manipulación o algo, ¿verdad? Entonces, como le digo, es posible que su amigo sienta práctico y no rompa esos guantes de látex, por ejemplo, los de los quirúrgicos. Si usara guantes antiestáticos normales, pues eso sería bueno, que son un poco más flexibles. Yo en lo particular prefiero tener un contacto directo con las piezas y tomar las medidas con el equipo necesario, porque usted no va a encontrar, por ejemplo, dentro del material aquí de Cisco, que se ponga guantes, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces, como le digo, puede ser que a él le funcione eso, ¿verdad? Yo en lo particular, yo no uso guantes, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay muchos mitos, hay muchas cosas con relación a esto. Y entonces, pues, a él de repente le funciona, ¿verdad? Y él podría tener algunos criterios para expresar. Y yo estoy muy consciente y muy de acuerdo en que las cosas cambian y la tecnología cambia. Y yo tengo una forma de pensar y de hacer las cosas, pero si alguien viene y me demuestra que tiene una mejor forma de hacer las cosas que como yo lo hago, con mucho gusto yo lo acepto, ¿verdad? Es parte del constructivismo que se enseña en el INTECAP, a poder moderar o cambiar las estructuras mentales con relación a los aprendizajes previos que uno tiene sobre algo mejor, ¿verdad? O sea, usted sabe, conoce de algo y ahora viene y aplica eso y ve que es mejor, usted va a cambiar totalmente lo que usted pensaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata. Pero eso ¿qué es lo que hace? Formarle a uno un criterio. Y como le mencionaba, entre los técnicos a veces no existe una unificación, ¿verdad? Alguien puede defender una forma de hacer las cosas, otro otra forma de ser. Y entonces ahí se crean a veces algún tipo de polémica y discusiones constructivas, pues por cierto, sobre procedimientos. Pero sí, algunos usan eso. Ya quedará en usted ver si realmente eso es factible, si usted puede trabajar con guantes, ¿verdad? No sé si estaremos bien hasta acá con la explicación. Perfecto. Vale. Si hay alguna duda, me interrumpan, no tengan pena. Me avisan, me dicen, mire, o me interrumpen, no se preocupe por interrumpirme. Esto, pues, ese es el carácter, ¿verdad? Estamos aprendiendo un curso sobre reparación de equipo, ¿verdad? Yo sé que algunos ya tienen conocimientos de esto y van a cambiar algunos de los aspectos de lo que ya conocían porque este material es un poco más actualizado y está un poco más técnico. Entonces, lo que sucede siempre con las situaciones de reparación de cualquier índole es que hay mucha formación empírica, mucha formación que se ha dado en base a experiencia de no tener conocimientos, pero de ir probando, y yo no estoy en contra de eso, ¿no? Los conocimientos se pueden adquirir a través de la práctica, ¿verdad? Más que todo, pero también de la teoría, y los conocimientos van de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Entonces, se pueden generar muchos conocimientos de forma práctica, de forma empírica, que luego se pueden convertir en conocimientos teóricos, ¿no? Entonces, como le digo, yo me gusta mucho desarrollar el criterio con los participantes, con los alumnos. ¿Por qué? Porque de la reparación de equipo informático se trata de solucionar problemas.
Entonces, ¿cómo va a hacer usted en un proceso de solución de problemas? O sea, reparar una máquina. Bueno, primero tiene que conocer toda la estructura de cómo está compuesta y para qué sirve cada uno de los componentes. Cómo funcionan, ¿verdad? Y irse adentrando en defectos que pudieran manifestar cada uno de ellos para usted tener un criterio a la hora de que le digan, llega un cliente y le dice, mire, aquí le traigo mi máquina, ahí me la arregla. Entonces viene usted y le va a preguntar al cliente, mire, ¿qué le pasa a su máquina? El cliente le va a decir, fíjese que la máquina enciende, pero no enciende. Entonces, ahí empieza el asunto, ¿verdad? Empieza usted a usar su criterio, su mentalidad, su forma de abordar. A dar cuenta cómo muy bonitamente y apropiadamente el material de Cisco aborda la resolución de problemas con una metodología de 6 pasos. Y lo primero es hacer preguntas abiertas y cerradas, ¿verdad? Para indagar de qué se trata y retroalimentar, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, dentro de los componentes de la computadora está, aquí en primer lugar nos está mencionando, por ejemplo, los gabinetes. El gabinete o case, como se le denomina también, ¿verdad? Es el chasis en donde va la computadora. Algunos erróneamente le dicen a esto el CPU, ¿verdad? Es muy común escuchar eso, ¿verdad? La máquina está mala, ¿qué le llevo? Le llevo el CPU. Bueno, CPU es la unidad central de procesamiento, ¿verdad? Entonces, el CPU sería el microprocesador. Pero coloquialmente se conoce eso como el CPU, pero su nombre correcto es case o gabinete. Aquí se van a dar cuenta que hay gabinetes horizontales, ¿verdad? Van a haber torres de tamaño completo, compactas, y estas famosas todo en uno. Aquí el material está haciendo referencia a máquinas de escritorio, ¿eh? O sea, máquinas PCs, ¿verdad? Entonces, también hacen la referencia a que muchos fabricantes de gabinetes pueden tener sus propias convenciones o nomenclaturas, ¿verdad? Incluidas con estos factores de forma. Y tome en cuenta que este término, mire, es primera vez aquí que va a empezar a aparecer, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí en las tarjetas madre también, por ejemplo, en las fuentes de poder, ¿verdad? El factor de forma. Este factor de forma no es únicamente la forma del componente, sino que tiene que ver también con factores que incluyen funcionamientos tecnológicos, ¿verdad? Mis disculpas ahí porque si de repente se oye algún ruido ahí de que va a pasar una motona ahí, o la chatarra o los paches o algo, pero ahí pasan momentáneamente, ¿verdad? Estamos en un lugar donde no hay mucha bulla, pero sí se escucha algo. Bien, ¿alguna duda con los case? Pregunto. ¿Hay alguna diferencia entre el gabinete horizontal y el de tamaño completo? Porque según los que he visto, la mayoría son prácticamente iguales. Pero no sé si habrá una diferencia. Sí. No, mire, las torres puede ver algunas poco más pequeñas y otras más grandes. Las horizontales ya casi no se está usando esa forma. Pero igual hay pequeñas, hay grandes. Y algunos fabricantes, el término se denominan marcas propietarias, ¿ves? Marcas propietarias. Ellos utilizan algunas convenciones diferentes. Pero básicamente lo que se puede decir es que son desktop o de escritorio, ¿verdad? Horizontales y verticales, en diferentes tipos de tamaños. Tal vez el único diferente es el todo en uno, porque en el todo en uno todos los componentes van prácticamente en el monitor, ¿verdad? Entonces no se complica mucho, ¿eh? Horizontales y verticales de diferentes tamaños. Ahí no hay perdón, ¿eh? Gracias. Gracias, continuamos. Fuentes de poder o fuentes de alimentación, ¿verdad? Aquí nos mencionan al menos 4 tipos de fuentes, ¿no? La fuente de poder, la función que tiene es suministrar energía a los componentes electrónicos de la computadora. ¿Qué es lo que hace la fuente de poder? La fuente de poder va a transformar corriente alterna, la corriente de los tomacorrientes, en corriente directa. La corriente directa es como la de las baterías, ¿verdad? Entonces, todo en el mundo funciona partiendo de corriente alterna. La corriente alterna es el estándar de generación y de traslado, ¿verdad? De la energía eléctrica hacia las casas por su eficiencia, ¿verdad? La corriente eléctrica.
Para los que quieran indagar un poco más, en el siglo pasado hubo una famosa guerra de las corrientes, las diferencias entre corriente alterna y corriente directa, y nada más y nada menos que protagonizada por Thomas Alva Edison, ¿verdad? Defensor de la corriente directa, y Nikola Tesla, el propulsor. Perfecto, sí, Nikola Tesla, el propulsor de la corriente alterna, ¿verdad? Nikola Tesla le demostró a Thomas Alva Edison, cosa muy difícil en aquella época, porque Nikola Tesla era un joven extranjero, ¿verdad? Y Thomas Alva Edison ya era un inventor con prestigio y nombre en los Estados Unidos. Y venir a decirle a Thomas Alva Edison que su corriente directa no era eficiente para suministrar energía a los hogares, pues como que no mucho le gustó. Y entablaron una famosa guerra de las corrientes en donde la gente que estaba con Thomas Alva Edison electrocutaban animales, imagínense ustedes, electrocutaban perros, gatos en las calles para demostrar que la corriente alterna no era buena. Y de hecho, hasta hay un video ahí en YouTube, si tienen oportunidad de verlo, donde están electrocutando un elefante. Imagínense usted. Pues a raíz de esta famosa guerra de las corrientes, inventaron la silla eléctrica, y no precisamente Nikola Tesla, ¿verdad? Quien siempre propulsó que era una corriente muy segura, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues es el estándar para esto, ¿verdad? Entonces, la fuente de poder lo que va a hacer es transformar corriente alterna en corriente directa, ¿verdad? Y hay algunos factores de forma, como la AT, que es una fuente viejita que ya no está en función, y las ATX, que es la versión actualizada, ¿verdad? De lo que se está utilizando ahorita, con algunas variantes, pero la va a ver usted como ATX, ¿verdad? Como ATX. Hay algunas variantes, lo que las va a diferenciar a estas es la potencia, ¿verdad? El tipo de conectores, ya aquí usted se va a empezar a familiarizar con sus fuentes de poder que puede visualizar en la máquina que yo he pedido, ver si se puede conseguir, ¿verdad? Para irse familiarizando. Ya viendo físicamente estos aspectos, ¿verdad? Se va a dar usted cuenta que hay conectores y cada conector tiene una función, tiene una cantidad de pines, tiene un código de colores, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se menciona el conector SATA de 20 o de 24. Este le suministra energía directamente a la tarjeta madre. Los conectores con clave SATA mencionan aquí, estos son para las unidades ópticas y los discos duros. El Molex igual para los discos duros, esos viejitos. El conector Berg, ¿verdad? Que era para las disqueteras. La mayoría de fuentes ahora ya no lo están trayendo. Y conectores auxiliares de fuente de 4 a 8 pines, o conectores para tarjetas PCI, ¿verdad? De 6 a 8 pines. Entonces, como se dará cuenta, de estas fuentes van a haber características, ¿verdad? Y yo les mencionaba que las fuentes, la principal característica va a ser la potencia, ¿verdad? La segunda característica es los voltajes de corriente directa que suministran, y son voltajes de 3.3, de 5 voltios y de 12, ¿verdad? Entonces estos voltajes van a ser estándar. Lo único que usted tiene que conseguir o ver es que la fuente sea, por ejemplo, si es de una máquina clon, ¿verdad? Esas son comunes, casi que cualquier fuente le hace, lo único que tiene que buscar es la potencia adecuada. La potencia debe de ser igual o mayor que la que se está cambiando. Ahora, si es una máquina propietaria, ahí sí hay problema porque tiene que ponerse la fuente exactamente la que es, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con relación a las fuentes, con lo que ya asumo que hayan leído algunos, ¿verdad? Buenas tardes, yo sí tengo una pregunta. Perfecto. A ver, diga. Con respecto al voltaje que decía de las fuentes, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos armar una máquina con ciertos componentes, ¿cómo podemos hacer para calcular que la fuente sea adecuada? Perfecto. Ahí está muy bien su pregunta. Fíjense que precisamente ese es material de estudio del curso, y no de este capítulo, sino que del que sigue. De hecho, hay unos laboratorios ahí muy bonitos para poderla calcular, ¿verdad? Hay unas herramientas ahora en internet muy, muy bonitas, etcétera, para poder meter, por ejemplo, el consumo por componente, ¿verdad?
Ahí básicamente lo que hay que hacer es un cálculo de lo que consume la tarjeta madre, las unidades ópticas, los discos duros, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, con base en los vatios, fíjese, los vatios de consumo de cada uno de estos equipos, asimismo hay que comprar una fuente que tenga al menos un 30% más de los valores que necesita para poder suministrar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? Pero Muy sí bien, gracias. está puesto dentro de esto, ¿eh? Sí, hay que tener en cuenta eso. Y lo que sí le puedo yo decir ya desde ahorita es que las fuentes de poder deben de suministrar más potencia que que la que se necesita, ¿sí? Y cuando se sustituye una fuente, no se puede poner una fuente con menor potencia que la que se está quitando, ¿sí? Sí se puede poner más potencia de la que se necesita, ¿verdad? Pero ya una fuente de mayor potencia son otros precios, son otros precios. Entonces, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay unos laboratorios que van a poder abordar esto y pues es una práctica bonita porque de repente alguien quiere armar un equipo, ¿verdad? Compra todo por separado, un case, o a usted le van a pedir que arme un equipo. Entonces, de repente sale mejor y entonces, ¿qué fuente es la que se puede pedir, ¿verdad? O de repente, pues a alguien le toca ir a trabajar a un lugar de estos, ¿verdad? Y entonces este curso le va a servir de base para poder orientar qué es lo que necesita. Bien, pasamos a otro de los componentes que es la placa base, ¿verdad? Siempre si tienen alguna duda, no tengan pena, me pueden interrumpir, con mucho gusto, ¿eh? Bueno, la placa base o tarjeta madre, ¿verdad? Aquí menciona que es la espina troncal de la computadora, ¿verdad? Esta se denomina como una PCB o una tarjeta Printed Circuit Board, ¿verdad? Por sus Profe, siglas una duda, en inglés. Dígame, fíjese que yo dígame. todavía sigo viendo la pantalla de los gabinetes. No sé si alguien más mira esto o ya pasaron. Igual. No, yo voy por la placa base. Yo voy por la placa base. Miren, pues, yo les coloqué, por eso les compartí ahí en el WhatsApp. Les compartí en el WhatsApp la presentación. La voy a volver a abrir. Ahí en el WhatsApp está la presentación. Si ya les había yo dado la recomendación que si se congelara mi pantalla y ustedes vayan siguiéndome con el material, es un PDF. No sé si ya lo descargaron, pregunto. O no, no estaba Yo ya lo enterado. descargué y ese es el que Arreglando. Ah, va. estoy utilizando. Perfecto, Yo también ya la perfecto. descargué, profe. Sí, sí. Va. Entonces, el compañero ahí que me está mencionando, está bien que me lo digan, porque yo ahorita voy a volver otra vez a cerrar esto. Cuando se deja de compartir aquí en Teams, pues lo que uno hace es volver a cerrar y volver a abrirlo otra vez, ¿verdad? Entonces, pero como se dan cuenta, a un principio estuvimos experimentando un poco de mal funcionamiento. Ahí es en donde voy ahorita, ¿ven? Creo que sí lo están viendo ahorita. La placa base. ¿Sí se ve ahora ahí? Pregunto. Entonces ahí la recomendación, ¿verdad? Si se corta aquí conmigo, me avisa. Yo vuelvo a abrir y cerrar otra vez. Y usted de todos modos me va siguiendo con el documento de PDF que ya se lo compartí, ¿verdad? Para que nos podamos ir bien. Bueno, entonces continuamos aquí. Cosas importantes en la placa base, poder identificar los componentes que hay ahí en la placa base. Por ejemplo, en dónde van las ranuras RAM, como está ahí en la figura. Dónde están, por ejemplo, para poder conectar los USBs, los cables de USBs internos, ¿verdad? Ahí hay un término, el chipset, miren, el conjunto de chips. Eso generalmente a veces no lo conoce uno. Uno oye hablar de una computadora, oye hablar de disco duro, oye hablar de memoria RAM y nada más, ¿verdad? O microprocesador en su caso. Pero hay un componente muy específico, ¿verdad? De mucha funcionalidad que se denomina el chipset. Ese es el conjunto de chips. Están también las ranuras de expansión en donde puedo colocar tarjetas de expansión y los sockets de la CPU, ¿verdad? Entonces ahí está la foto. Entonces ahí, esto es importante ya irse familiarizando con ello, ¿sí? Poder uno ver una tarjeta madre y poder identificar los distintos componentes, ¿verdad? Aquí hay un esquema en bloques sobre cómo está conformada la computadora.
Y si se da cuenta, tenemos el CPU del lado izquierdo y la estructura que puede llevar, mire, memoria RAM, ¿verdad? El puente norte, que es el chipset, y el puente sur. Si usted se da cuenta ahí con el puente norte le sirve para comunicar memoria RAM y para comunicar las ranuras, ¿verdad? Perdón, las tarjetas gráficas, ¿no? O sea, gráficas y memoria RAM lo maneja el chipset norte. Y el chipset sur está supeditado al norte, pero en el chipset sur pues ya está la BIOS, está los discos duros y las tarjetas de adaptadoras, ¿verdad? Entonces, el chipset está configurado por puente norte y puente sur. También se le denomina North Bridge o South Bridge, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto al chipset. Algunos le denominan el corazón de la computadora, ¿verdad? Chipset. Por estar ahí en medio, miren, de los procesos. Sí, no sé, ¿alguien me quería hablar ahí? Pregunta. ¿No? No, no, solo parece que sí estaba claro. Gracias, gracias. Bueno, aquí miren, hay una tabla bonita con los factores de forma de placa base. Y si se da cuenta, pues de igual manera que las fuentes de poder, como ya se las había yo mencionado, las placas base pues igual van a tener factores de forma ATX, micro ATX, mini ITX, ITX, y para cada una de estas tarjetas madre va a existir una fuente, ¿verdad? Va a existir una fuente. ¿Cuál es la diferencia con estas? Si se da cuenta ahí, miren, tecnología avanzada extendida, ocupa menos espacio, por ejemplo, la micro, la mini es más chiquita todavía. La ITX es un factor similar a la micro ITX, a la micro ATX, perdón. Entonces, como se dará cuenta, los factores de forma, ¿verdad? El tamaño asociado a la tecnología de cada una de estas tarjetas madre me va a proporcionar a mí, pues, poder tener computadoras de diferentes tamaños, ¿verdad? Independientemente de si son horizontales o son verticales, ¿verdad? Y eso lo podemos apreciar en computadoras propietarias, computadoras de marca, HP, IBM, por ejemplo, cuando existía, Dell, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, están asociados aquí. ¿Alguna pregunta con los factores de forma de las placas bases? Perdón. Ahí vamos. No, CPU. gracias. Vea, CPU. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Usted va a poder apreciar en los microprocesadores que han existido de al menos dos, fíjense, puedo mencionar más, pero en la actualidad, al menos dos. Los que se denominan de pines y los que se denominan de contactos, ¿sí? Ahí ve usted las dos fotos, donde dice que es la CPU, la unidad central de procesamiento. Va a haber un microprocesador de pines arriba y un microprocesador de contactos abajo. Entonces, tienen denominaciones. Miren, matriz de pines en cuadrícula, PGA, ¿sí? Pin Grid Array, y matriz de contactos en cuadrícula, los LG, EA, Land Grid Array. Les menciono, por ejemplo, que los procesadores Intel, ¿verdad? Los bastante comerciales, en su mayoría vienen ahorita LGA, ¿sí? Con esa matriz de contactos, LGA. No así los procesadores. ¿Cuál es la otra marca ahí de procesadores famosos? A ver, alguien ahí. AMD. AMD. Sí. Los Los AMD, Ryzen. pues, aún los más modernos, algunos vienen en pines, ¿sí? Los Sí, los Ryzen. AMD, los Ryzen, ¿verdad? Los Ryzen 3, 5, 7. Exactamente. Bueno, y quiero hacer la salvedad también que, por ejemplo, con los microprocesadores Intel va a haber diferencias, no de tecnología, sino que de matriz, ¿verdad? De matriz. O sea, diferencias entre computadoras de escritorio y computadoras portátiles, ¿verdad? Las computadoras portátiles, pues ahora están manejando un matriz de contactos BGA, ¿verdad? B grande, GA, que significa Ball Grid Array, ¿verdad? Esas vienen soldadas. Entonces, nada que ver con estas, ¿verdad? Nada que ver con estas. Específicamente, esta parte del material tiene que ver únicamente con componentes que son de escritorio. Si se mira sistemas de refrigeración todavía conmigo, ¿no ha cambiado? Pregunto.
No, sigue en CPU. Todavía no, sigue igual. ¿En qué se quedan viendo? CPU. Bueno, ¿Qué es el ya cambió, profesor? ahí cambió. Va. Ahí estamos. Bueno, miren, pues, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con un sistema de refrigeración? La evolución de la tecnología, ¿sí?, se dio a partir de empezar a utilizar electricidad. ¿Sí? Entonces, cuando ya se tenía electricidad, lo primero que se hizo fue iluminar casas, ¿verdad? Pero ya luego vinieron otros inventos, el telégrafo, ¿verdad? La radio, por ejemplo, la televisión después, ¿verdad? Así yéndonos un poco a pasos agigantados con el desarrollo tecnológico. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Después del desarrollo eléctrico, el otro desarrollo que ha venido dándose conforme se empezó a implementar más electricidad para todo, es el desarrollo electrónico. Entonces, en el desarrollo electrónico se hizo necesario contar con componentes para poder manipular la electricidad. Y me refiero a manipularla para poder transformarla y para poder utilizarla. Actualmente usted la electricidad la puede transformar en luz, en calor, en sonido, en frío, en muerte, dicen algunos, si se electrocutan, ¿verdad? Por cierto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace para que la electricidad pueda transformar, por ejemplo, en sonido, ¿verdad? En sonido, pueda transformarse en sonido. Por ejemplo, captando ondas de radio, procesándolas, transformándolas y poderlas escuchar en un altoparlante, pues se utilizan componentes electrónicos. Esta parte de los componentes electrónicos tal vez era lo que Tomás Alva Edison no tenía muy en claro cuando se empezó a pelear con la guerra de las corrientes, porque él pues siempre dijo que su corriente directa era mucho mejor. Bueno, y tenía razón en cierto punto, no para el traslado ni la generación, ahí era Nikola Tesla el que tenía la razón, pero en las décadas que vinieron después, más adelante con los siguientes desarrollos tecnológicos, la corriente directa es la base para el funcionamiento de los circuitos electrónicos, ¿verdad? Entonces, estos circuitos electrónicos originalmente utilizaban lo que se denominaba válvulas de vacío, ¿verdad? Los famosos tubos o válvulas de vacío. Es posible que por ahí, en la casa del abuelo o del abuelo o del abuelo, todavía exista por ahí un aparato de estos antiguos, ¿verdad? Una radiola, un radio viejo, que no utilizaba transistores. Fíjense, ahí estoy empleando otro término, sino que utilizaba válvulas de vacío, ¿verdad? Eso fue anterior a los transistores. En el año 1947 se inventó el transistor. El transistor fue mucho más eficiente porque necesitaba menos energía. Entonces, al transistor se le denominó un componente de estado sólido. Fíjense, el transistor es un componente electrónico de estado sólido, un solid state. De hecho, en la historia, cuando empezaron a cambiar toda esta serie de equipos, de radios, televisiones, aparecían los términos SD, Solid State, ¿verdad? Decía que su tecnología era de estado sólido. Y ese término se sigue empleando todavía porque tenemos unidades de almacenamiento SSD, ¿verdad? De estado sólido, ¿verdad? Pero viene de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una válvula de vacío tenía que trabajar en caliente, ¿verdad? Necesitaba un filamento interno para calentar un cátodo, para poder emitir electrones y para poderlos manipular a través de una grías, una placa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el transistor ya no necesitaba estar caliente para funcionar, ¿verdad? No necesitaba filamentos. Esos válvulas de vacío tenían como luces adentro, parecían como lucecitas de Navidad ahí adentro, no parpadeando, pues, pero sí se miraban las lucecitas ahí. Entonces, el principal inconveniente de la electrónica de estado sólido es el calor, ¿sí? Entonces, inventaron transistores, estos transistores se convirtieron en circuitos integrados, los circuitos integrados se convirtieron en microcontroladores, los microcontroladores en microprocesadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, un microprocesador tiene su base en la tecnología de estado sólido. Entonces, la tecnología de estado sólido, ¿verdad? Por sus materiales semiconductores que utiliza, necesita tener unas temperaturas de funcionamiento adecuadas. Similar a un vehículo, a un carro, ¿verdad? Un carro necesita el radiador y necesita agua, refrigerante para funcionar.
Si el carro no tiene agua, el carro se funde, ¿verdad? Lo mismo le sucede a la electrónica de estado sólido, a los componentes semiconductores. Si se calientan demasiado, se funden y se arruinan, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan? Ventilación. Profe, Dígame. pero también hay refrigeración líquida, si no mal recuerdo. Sí, hay. Dependiendo del uso de estos componentes, hay microprocesadores que se calientan demasiado, ¿verdad? Y entonces sí se necesitan refrigeraciones líquidas, ¿verdad? Hay una tendencia ahí, yo la miro similar a la de los carros, esos que se personalizan, ¿verdad? Hay también un aspecto de personalizar máquinas, ponerles cases transparentes, ponerle líquidos refrigerantes con colores fluorescentes, etcétera, y se vieran bastante bonitos. Entonces sí hay refrigeración líquida, ¿verdad? En este caso, pues son refrigeraciones activas y pasivas, ¿verdad? Y dentro de las activas podemos mencionar refrigeraciones que utilicen líquido. Muy bien. Entonces se necesita, ¿verdad? El microprocesador, la fuente, todos los componentes electrónicos necesitan estar con temperaturas de funcionamiento bastante bajas, ¿verdad? Hay unos rangos, ¿verdad? Porque también si nos vamos totalmente en las escalas de temperatura hacia temperaturas bajo cero, también ya no funciona, ¿verdad? Es un rango ahí de funcionamiento. Y van a ver más adelante con aspectos de mantenimiento que, por ejemplo, el lugar en donde está una computadora debe de tener ciertas características, ¿verdad? De temperatura, de humedad relativa, etcétera, para poder funcionar bien. Entonces la ventilación es básica, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con la ventilación. No, Gracias. Siempre si tienen alguna duda me avisan. Ahí cambié ya para los tipos de memoria. Si no se les cambia, ustedes lo van siguiendo. Estoy por tipos de memoria. Eso voy a decir ahí cada vez que cambio, ¿eh? Estoy cambiando a la presentación que dice tipos de memoria. Bueno, los tipos de memoria, ¿qué es lo que sucede? La memoria es una parte vital de la arquitectura de una computadora. Y cuando se está procesando información o se están procesando datos, ¿verdad? El microprocesador se tiene que comunicar directamente con una base ahí donde está almacenada la información o la memoria para poder trabajar. La memoria de acceso aleatorio tiene tasas de transferencia de datos rápidas para trabajar con el microprocesador de forma continua. Cuando estos datos ya no son, ya se procesaron, yo necesito almacenarlos, tengo que hacer uso de un almacenamiento permanente, como sería un disco duro, ¿verdad? La pregunta aquí es, digo, bueno, si dentro de la estructura viene memoria, ¿por qué necesito de dos tipos de memoria? Una aleatoria y una permanente. A ver, no sé si alguien me quiere responder ahí eso. ¿Por qué la arquitectura de computadora necesita memorias aleatorias y memorias permanentes? Porque la ROM es la que dirige todo el procesamiento de encendido de una máquina. ¿La cuál? ¿La RAM o la ROM? La ROM. La ROM. Ah, vaya. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. Tienen que hacer la salvedad ahí, ¿verdad? Entre la memoria ROM y la memoria RAM, ¿sí? Está bien, en la memoria RAM de solo lectura, generalmente ahí es en donde está el sistema básico de entrada y salida, el BIOS o el UEFI, ¿verdad? Un poco más adelante. Pero si usted ve, por ejemplo, la ROM es independiente de la RAM y es independiente del disco duro. Ahí podemos ver tres tipos de memoria, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué usa diferentes tipos de memoria? Por la funcionalidad, ¿sí? Si la tarjeta, por ejemplo, si la computadora solo tuviera disco duro y procesador, no podría trabajar las instrucciones de arrancado de la máquina, como menciona el compañero ahí, que tiene que ver con la ROM. Y a la hora de estar procesando la información, no sería tan rápida como lo hace la RAM, ¿verdad? Entonces, ahí pues se sabe que agregándole mucho más RAM a la computadora, esta va a tener un mejor rendimiento, ¿verdad? Pero la cantidad de memoria RAM que se puede agregar no es que yo quiera ponerle la cantidad
que yo quiera, ¿verdad? Sino que cada tarjeta madre maneja específicamente un rango hasta dónde se le puede colocar, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para saber cuánta memoria RAM es la que le puede poner a su máquina? Tiene que consultar la información, Lo dice en la placa base, profe, cuando la se placa compra, ahí base. dice cuántos más, Perfecto, perfecto. Ahí lo dice. 64. Así es, ¿verdad? Hoy en la actualidad, pues ya estamos hablando de 4 gigas, de 8 gigas, ¿verdad? De 16 gigas, ¿verdad? En una época, por ejemplo, los sistemas operativos viejitos, ¿verdad? Un Windows 95 utilizaba 4 megas de memoria. Imagínense usted 4 megas y funcionaba muy bien. El Windows 98, ¿verdad? Utilizaba 8 megas de memoria, ¿verdad? Y uno le ponía 16 y era una nave ese sistema operativo. Pero imagínese usted 16 megabytes de memoria, ¿verdad? No, es una cantidad que suena algo ridícula ahora. Cuando usted está hablando que su máquina al menos tiene 4 gigas de memoria, ¿verdad? Entonces aquí pues, nos habla de que los chips de memoria pues, van a almacenar información digital, ¿verdad? Un byte, ¿verdad? Un block de 8 bits. Aquí empezamos a hablar ya del lenguaje binario. Quiere decir que la máquina lo que hace es contar, pero cuenta muy bien y cuenta muy rápido, ¿verdad? Tiene una forma de trasladar cualquier información, sonidos, música, imágenes y todo, a una codificación de ceros y unos, y eso es lo que la máquina cuenta, ¿verdad? Y lo que la máquina hace. ¿Alguna pregunta con las memorias? Ahí cambié de diapositiva. Estoy en tipos de ROM. Si no se cambió usted. Las memorias RAM son iguales en las laptops como en las ¿De máquinas de escritorio? escritorio. No. En cuanto a las características tecnológicas, sí, pero el factor de forma no. Ahí las memorias para las laptops se denominan SODIMM, ¿verdad? Son memorias que pueden tener, por ejemplo, las mismas características de funcionamiento que una escritoria, pero más chiquitas. Son cuadraditas, no son las mismas. No se les puede poner, por ejemplo, memoria de una laptop a una máquina de escritorio. Tal vez la única diferencia que yo pudiera notar o ver es, por ejemplo, en las All-in-One, ¿verdad? Las All-in-One son como una mezcla como híbrida, diría yo, porque en las All-in-One sí he visto memorias SODIMM. No sé quién quería hablar ahí, pregunta. ¿No? No, gracias, profe. Vaya. Sí, no son iguales, no son iguales. Pero, por ejemplo, si van a ser iguales, por ejemplo, si la laptop tiene DDR, por ejemplo, es DDR, la misma DDR que la de escritorio, pero el tamaño es diferente. DDR2, sí, son DDR2 aquí, DDR2 en escritorio y portátil, pero el tamaño es diferente. DDR3, DDR4, ¿verdad? Así. Entonces, aquí hay unas fotos, miren, donde aparecen los chips ROM, ¿verdad? Es un circuito integrado. El chip ROM, esos son viejitos. Este chip ROM se le podía acceder a través de información por luz ahí, ¿no? La EPROM, ¿verdad? Son electrónicamente programables. Y las EPROM, ¿verdad? Que son las más modernas en la actualidad. Algún tipo de memorias estas EPROM, pues no importa que no tengan electricidad, siempre guardan información. Pero hacer la salvedad, ¿verdad? La máquina va a tener memorias RAM y va a tener memorias ROM, ¿verdad? El término quedó de solo lectura, ¿verdad? El ROM, porque así eran antiguamente esas ROM primeras. Pero en la actualidad una memoria EPROM sí se puede reescribir, ¿verdad? Se puede reescribir. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, cambié de diapositiva. Estoy en tipos de RAM. Aquí hay características de RAM que significa, por ejemplo, RAM dinámica, RAM estática, RAM dinámica sincrónica, SDRAM, RAM dinámica sincrónica de doble velocidad de datos, ¿verdad? RAM dinámica sincrónica DDR2, SDRAM, ¿verdad? La DDR3, DDR4. Son aspectos de enumeración o de catalogación de memorias dependiendo de su tecnología, ¿verdad? Entonces, obviamente las más modernas son las DDR4, las DDR3, y son memorias SDRAM, ¿verdad? SDRAM. Hay un término ahí hasta abajo que dice GDR. ¿Alguien sabe qué significa GDR? GDDR. Se usa para Es para gráficos. Para gráficos, perfecto.
Perfecto, para gráfico. Fíjense que me interesa a mí que se vaya leyendo los materiales con anticipación, pienso, ¿verdad? Que es un poco mejor, porque a la hora que ya estamos presentando y explicando y dando esto, pues ahí la van apreciando muy bien. Y de hecho, con la explicación que vamos dando aquí y le edita al material, ya estamos listos para el examen del primer capítulo. ¿Cuándo es el examen del primer capítulo? Pregunto. Usted lo va a habilitar, dijo. ¿Qué día? ¿Quedamos? Imagino que hoy. Hoy, dice el compañero. Ya estarán listos para el examen hoy. Tronadera hoy, ¿no? Para el viernes, ¿no? Sí. Vamos a someter a votación ahí quienes quieren el examen hoy. Fíjense que yo estaba pensando que los exámenes de capítulo los vamos a hacer los días viernes. ¿Qué les parece? Porque les daría chance, por ejemplo, a leer y estudiar un poquito más el capítulo. Fíjense que yo pienso que si lo leen, y con la explicación que yo les dé, se les va a ir quedando, y a la hora de hacer el examen no va a haber inconveniente. Eso sí, tienen que hacer las prácticas de términos y conceptos, tienen que hacer los cuestionarios, etc. Y el día del examen, bien, nos va a ir muy bien. Pero Los disculpe, exámenes, dígame. no se nos juntarían los viernes Ajá, dos o dos tres capítulos. capítulos. Eso, ahí Sería es a lo que mejor voy. irlos haciendo conforme, bueno, desde mi punto de vista sería mejor irlos haciendo conforme vayamos avanzando porque siento que la Así no información se aún les es... junta. Ajá. Perfecto. Profe, o más fácil, lo habilita la semana entera y conforme cada uno vaya terminando un capítulo, puede decir si lo hace y cierra viernes. No, fíjense que no se puede. El examen, de hecho, lo hacemos aquí en la clase, ¿sí? Aquí lo vamos a habilitar. Tengo yo mis razones, mis motivos, principalmente porque a veces se les cierra el examen, ya no lo pueden resolver y entonces más práctico aquí en el momento y conmigo presente. Para cualquier inconveniente que tengan, ahí lo hacemos. Pero creo que sí. Miren, pues, yo como quieran se los puedo poner, o sea, en el día. Pensaría que si lo hacemos finalizando el capítulo, ya el examen sería mañana, el del capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1. Piénsenlo ahí y lo platicamos todavía. Lo platicamos al final de la clase. Y lo voy a colocar ahí entonces en el chat de WhatsApp. Piensen y decidimos, pueden ser al finalizar el capítulo. Mi idea es que este capítulo 1 queda terminado hoy, ¿verdad? Queda terminado hoy. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cómo estamos con la hora? 6:22. Vamos a dar un receso a las 6:30. A las 6:30 sí voy a tomar un poquito de agua para ir tratando de terminar esto. Los módulos de memoria. Cuando se refiere a módulos de memoria, pues están los encapsulados, ¿verdad? Es el encapsulado. Ahí se mencionan los términos DIP, SIM, DIM y SODIM, miren el que les mencionaba, que es el de las portátiles, ¿verdad? Ahí están algunas fotos, se refiere al tipo de encapsulado, a la forma. Ahí ven una memoria DIP, una memoria SIM, una memoria DIM y una DDR. Y aquí hay algunos otros términos, miren. Precisamente ayer estaba preguntando el compañero qué era lo de la caché, ¿verdad? La L1. Aquí está la L2, otro compañero ahí que le respondió también. Y sí es eso, ¿verdad? Es lo que yo les había mencionado ayer, ¿verdad? Los microprocesadores, miren, también van a tener memorias internas de tipo RAM, ¿verdad? Es RAM, mire, son estáticas, ¿verdad? No son dinámicas como las RAM, pero funcionan algo similar. Y cuando se menciona caché tipo 1, ¿verdad? Es integrada en el CPU. Y las L2, ¿verdad? Ya vienen en la placa base y las L3 también vienen montadas en la placa base para estaciones de trabajo de alta gama.
CPUs y de servidores. Estas memorias es como que yo tuviera, por ejemplo, estoy escribiendo un documento en una mesa, háganse de cuenta, vos tenés su imaginación ahorita. Entonces, tengo ese documento en la mesa y tengo un archivero, ¿verdad? Entonces, yo el documento lo estoy yendo a sacar del archivo, que lo tengo enfrente físico, y lo coloco en la mesa para escribir. Cuando lo dejo de escribir momentáneamente, hago una pausa, lo tendría que ir a guardar al archivo otra vez. Pero si yo no lo guardo en el archivo, sino que lo dejo en el escritorio, estaría utilizando la caché, ¿verdad? Este término se emplea también para otros aspectos, como los navegadores también, ¿verdad? Le dicen borrar caché. La caché es una memoria. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, otras características, cambié a módulos de memoria donde está sin paridad, con paridad, el SC, ¿verdad? Son tecnologías, ¿verdad? Se menciona que si no tiene paridad, la memoria no revisa errores, ¿verdad? Si la memoria es con paridad, ¿verdad? Va a contener 8 bits para datos y 1 bit para verificar errores. Y está una memoria con error code correction, ¿verdad? Que es la memoria con códigos de corrección de errores. Entonces, obviamente, dentro de las memorias que uno compra, va a encontrar memorias mucho más caras que otras. ¿Por qué? Porque van a tener características inmensas de este tipo, ¿verdad? Con paridad, sin paridad, con errores, etcétera, ¿verdad? Hacia las tarjetas adaptadoras. Y pues esto está bastante interesante, bastante sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones que yo les mencionaba que se puede convertir en una computadora, perdón, tenemos algunas funcionalidades adicionales que le podemos agregar, ¿verdad? Como lo podrían de ser un adaptador de sonido, otra tarjeta de red, una tarjeta para discos externos SATA o para adaptadores de video, ¿verdad? Entonces, esa es la funcionalidad que tienen. Lo que yo tengo que verificar aquí con estas tarjetas adaptadoras es que cumplan con la norma de la tarjeta en donde va insertada, de la ranura. Yo cambié ahorita la de las ranuras y se va a dar cuenta que en la tarjeta madre pues van a ver mini PCI, PCI extendida, ¿verdad? La PCI X, la PCI Express, ¿verdad? Tarjetas de ampliación, puntos de gráficos acelerados. Entonces, si usted ve una tarjeta gráfica, una tarjeta madre, se va usted a dar cuenta de que las ranuras son algunas diferentes, sobre todo mucho más evidentes en máquinas antiguas, porque las máquinas modernas casi que la mayoría están trayendo PCI Express, ¿verdad? De tamaños de X1, X4, X16, por ejemplo. Dispositivos de almacenamiento, cambié de diapositiva. Las unidades de disco duro, las unidades ópticas, ¿verdad? Para leer CDs. Pues en la actualidad, por ejemplo, todas las computadoras portátiles ya casi que no están trayendo unidades ópticas. Perdón. Las máquinas de escritorio, pues sí tienen, perdón, sí tienen opción de poderles poner, y las unidades de discos de estado sólido, ¿verdad? De discos de estado sólido. Vamos a ver si alguien me está escribiendo. Dice que a mí me parece que el viernes porque no da tiempo a estudiar y memorizar y encontrar los materiales. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, no se preocupen. Los materiales para el curso, pues aquí los estamos, o sea, para estudiar están aquí en la plataforma. Fíjense que eso, lo del examen, está como el criterio de los técnicos, ¿verdad? Que a veces va a costar ponerse de acuerdo. Y yo creo que si se lo sometemos a votación, imagínense usted la mitad de acuerdo que el viernes y la mitad de al finalizar el capítulo, pues ahí ya habría alguna polémica, ¿verdad? Pero vamos a ver, no se preocupen todavía. Ahí ya sé yo que tenemos dos corrientes ahí, una por el miércoles y otra al finalizar, que sería mañana, ¿verdad? Bueno, unidades, cambié de diapositiva. Aquí está lo que estábamos hablando al principio de los discos. Miren, el serial FATA, que es el famoso disco IDE que se le llamaba, ¿verdad? El serial ATA, SATAs. Y estos contaban con tasas de transferencia de datos, ¿no?
8.3 megabytes. Permítame un momentito que me está dando tos. Permítame. Ahí estamos, ya pusimos un poco, que ahora son las 29. Entonces, como se darán cuenta, esta tablita está bastante bonita. Y los almacenamientos de medios magnéticos, ¿verdad? Que ahí están los discos. Miren la figura de almacenamiento de medios magnéticos ahorita, la diapositiva. Ahí está lo que les estaba yo explicando al compañero que me estaba preguntando sobre los discos de portátiles y discos de escritorio. Ahí está el de 3.5 pulgadas en la foto. Está el de 2.5, que es más chiquito, y hay algunas laptops que utilizan el de 1.8, y laptops modernas también, porque yo he visto discos duros de estado sólido de 1.8 pulgadas. El estándar para las portátiles es 2.5, pero 1.8 se encuentran, ¿verdad? Se encuentran. Ahí están los términos. Si usted quiere referirse a un disco duro, es un HDD. Si es un disco duro sólido, es un SSD también, ¿verdad? Las capacidades van medidas en gigabytes en la actualidad, ¿verdad? Y terabytes en algunos casos. Ahí hay una foto también de un servidor en un data center donde tienen otro tipo de medios magnéticos. Siempre son como discos duros, ¿verdad? Para poder almacenar. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre medios magnéticos? Pregunto. Cambié de diapositiva hacia almacenamiento de semiconductores, el término SSD. Hay algunos discos híbridos también, ¿verdad? Que son de los dos tipos, que son discos duros de estado sólido y que tienen discos rígidos también. Hay algunos otros términos, ¿verdad? El de memoria no volátil express, ¿verdad? NVM. Las unidades híbridas de estado sólido, SSHD, por ejemplo. Los almacenamientos ópticos, que son las famosas unidades ópticas. Yo sí he visto, por ejemplo, estoy con la diapositiva de los dispositivos de almacenamiento óptico. He visto, por ejemplo, que en las laptops ya no lo traen, pero no se puede prescindir de estos almacenamientos, porque, pues, películas, los DVDs, ¿verdad? Los CDs, los Blu-rays todavía están con mucha demanda. De hecho, también cuando a usted le piden, por ejemplo, un trabajo o algo que entregar físicamente, ¿en qué lo almacena? Pues lo puede tener en una USB, pero si hay que entregar algo, pues un disco, un CD, ¿verdad? Aquí hay unas tablas, miren, la tabla de los medios ópticos, pásense a la tabla de los dispositivos de almacenamiento ópticos. Entonces, lo importante acá es, por ejemplo, saber que voy a tener CDs, DVDs y Blu-rays dentro de esto. Y eso no ha cambiado. El CD tenía alrededor de 700 megabytes de almacenamiento, ni siquiera 1 giga, ¿verdad? Un DVD, 4.7 gigabytes a capa simple, pero se podían hacer a doble capa y a doble cara, ¿verdad? O sea que en un DVD se podían llegar a almacenar, o sea, es un DVD especial hasta 16 gigas aproximadamente, ¿verdad? Y los Blu-ray andan en el orden de los 25 gigabytes en capa simple, o sea que es el que más información se puede almacenar, ¿verdad? Más información. El 50, alrededor de 50 gigabytes, ¿verdad? Y hay algunos términos ahí, por ejemplo, el CD-ROM, CDR, CD-R, DVD más menos R, DVD más menos RW. Eso significa, por ejemplo, que un DVD usted lo puede grabar o regrabar. Hoy en la actualidad existe ya una función dentro de los sistemas operativos cuando uno desea quemar un CD, y depende cómo lo haga, lo puede dejar con un tipo de configuración en donde lo pueda grabar como que fuera una unidad USB, ¿verdad? Como que fuera una unidad USB. No sé si hay alguna pregunta con eso, la tabla.
Esa tabla está bonita. Y si se dan cuenta, el material este es el que está ahí, ¿verdad? El que está en Cisco. Vamos a ver por dónde vamos. Ah, otra cosa interesante, ¿verdad? Puertos y cables. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minutos. Son las y 34, las menos cuarto, nos volvemos a conectar. Voy a colocar aquí, ¿verdad? Vamos a poner un receso. Receso de 15 minutos. No, 10 minutos vamos a dar. 10 minutos, a las menos cuarto. Bien, vamos a un receso de unos 10 minutos, por favor. Gracias.